¿Sí? Bueno, buenas noches a todos. Sí, esa es mi respiración. Buenas noches a todos, gracias por estar una vez más en la conferencia de prensa para dar el informe epidemiológico del día de la fecha. Tenemos que anunciar en el día de hoy que los 2 casos que estaban en estudios resultaron negativos. Por lo tanto, estamos con 0 casos sospechosos, 1 confirmado, 10 casos descartados y 83 personas que están en aislamiento por venir de lugares de circulación comunitaria. Los pacientes que dieron negativo igualmente deben de cumplir con el aislamiento, porque obviamente son 14 días que se deben estar sin contacto con el exterior después de estar con un caso positivo. Bueno, este es el informe epidemiológico. Manolo, te dejo la palabra y después redondeamos. ¿Sí? Bien. Bueno, no ha habido cambios entonces, ¿no? Seguimos con 2 personas, los que eran casos sospechosos, donde el informe es negativo. Como dice la doctora, claro, deben guardar momentáneamente el aislamiento por esa cantidad de días que está establecida habitualmente. Yo no sé si ustedes se han enterado hoy, ha habido una serie de audios circulantes, de nuevo. A mí hay gente que me ha hablado, que me ha reenviado los audios. Bueno, esto es, yo creo que no merece un análisis tan complejo. Creo que para eso estamos todos reunidos acá, ustedes competentes y responsables, y nosotros de la misma manera, dando el informe oficial, que es el que corresponde, el real, por otra parte, y el que corresponde que demos nosotros. Yo una vez más, creo que lo he dicho muchas veces, ya me parece que esto tiene que servirnos a nosotros, ¿no? A la población en general, digo, para que se tranquilice, como reflexión. La verdad, uno no sabe cuál es la motivación que puede llevar a estas cosas, pero a lo único que lleva indudablemente es a la angustia de la gente, al temor, a este tipo de cosas, y a evitar, digo, paradójicamente, las medidas de prevención. No digo que hay una adicción evidentemente a estas cosas, pero bueno, no es la primera vez que nos sucede. La verdad no hay mucho más para informarles a ustedes. Sí que las medidas que hemos tomado, hemos llevado adelante, y como explicó la vez pasada el intendente, están dando resultado. Vemos que la población en alguna medida nuevamente ha comenzado a cuidarse un poco más. Ustedes veían que había habido, como dicen por ahí, un desbande, ¿no? de descuidados en la población. Nosotros hemos empezado además, como explicaba el señor intendente la vez pasada, a hacer un trabajo territorial, porque creemos que en ese trabajo de campo con la población podemos generar un vínculo mayor, no mayor de confianza, sino de solidaridad, que sepan que hay un Estado presente, que está apoyando y ocupándose absolutamente de todo esto, que es el lugar donde si existen dudas, es el lugar donde se disipan esas dudas, para eso hacemos la conferencia de prensa. El teléfono mío personal creo que lo tiene todo 25 de mayo y medio bragado, así que yo recibo preguntas, audios que me envían, este tipo de cosas. Digo, en este trabajo de campo, la idea es que parte de los barrios trabajen en forma dinámica entre ellos y solidariamente los vecinos, detectando algunas situaciones de riesgo que se pudieran presentar, pudiéndolas charlar entre ellos y comunicando estas cosas rápidamente, porque el actuar, el accionar rápido nos permite estar al frente de algunos problemas que pueden presentarse. Es decir, donde hay una personalidad o una actitud o una situación de riesgo que se presente y alguna persona que evidentemente estuviese contagiado, tiene la posibilidad, ustedes saben, de contagiar
a varias personas y esto se replica rápidamente. Si bien, como hemos dicho en otras oportunidades, se trata de una viremia, de un virus en realidad con una mortalidad, uno a veces dice baja. En realidad, claro, cuando las estadísticas es 1, eso es el 100%, pero digo, estadísticamente no hay un valor muy alto de mortalidad, pero sí en cuanto al contagio. El contagio es rápido y es fácilmente contagiable la enfermedad. De modo que en estos trabajos con la sociedad, hoy tuvimos una reunión con uno de los grupos, hubo una excelente convocatoria, la gente está preocupada y además de eso es indudable que se están ocupando, ¿no? Porque cuando nosotros convocamos a una cosa así, tenemos, no digo un auditorio, tenemos una concurrencia importante de gente que va hacia el lugar, que quiere charlar con nosotros, quiere ver cómo procedemos y cómo pueden proceder ellos, se evacúan una serie de dudas y de angustias que se presentan en ese momento. Hoy había preguntas sencillas, como por ejemplo, si el hospital está preparado para recibir pacientes con COVID. Bueno, viene muy bien eso porque uno lo puede charlar con la gente y la gente tranquilizarse en alguna medida. Comprendieron, tratamos de definir lo que es una situación de riesgo, lo que es un caso sospechoso, cuándo se debe hisopar o cuándo no, porque ustedes han visto que mucha gente en una actitud, a lo mejor de querer ayudar, pero una actitud a veces irresponsable, intenta definir situaciones dentro de un protocolo que en definitiva no conocen y que lleva a más temor y a más angustia en la población. Me interesa remarcar esto del trabajo barrial, del trabajo en determinados barrios donde tenemos una densidad poblacional alta. Cuando digo esto me refiero a que por domicilio detectamos y encontramos, tenemos información de esto, a veces hay varias personas en un domicilio, a veces 6, 7, 8 personas en un domicilio, lo cual configura una situación de un riesgo mayor. De modo que nos interesa tener una dinámica y una conversación con esa gente. Seguramente después va a haber una serie de planillitas con algún teléfono de la gente, donde la gente se va a poder comunicar con nosotros. Les explicamos cómo funcionan los retenes, por qué hay gente que puede salir y entrar. En principio porque por decreto hay gente que está exceptuada y puede circular. El caso de los médicos, por ejemplo, es uno, me parece que el más icónico. Porque a la gente la angustia esto. No sabe por qué hay gente que entra y sale, y entonces aclaramos también ese tipo de cosas. También los retenes funcionan bien, pero ciertamente puede haber picardías, gente que a lo mejor no tiene una conciencia muy clara de lo que está sucediendo por un motivo o por otro, y de alguna manera entonces tratan de evitar los controles y entran y salen. Esto, bueno, seguramente a mí hay gente que llega, que me dice esto, yo no lo he constatado. Información a los responsables que uno delega ese tipo de función, porque evidentemente en todas esas cosas uno no puede estar. No sé, si queda algo, vuelvo a repetir lo de la circulación del hospital. Recuerden que estamos tratando de tener cada vez más atención a través de los CAPS, de las salitas, como cariñosamente la gente se refiere a nuestros lugares, de modo que ahí hay médicos clínicos, en fin, que es una de las consultas más frecuentes, para no recargar las guardias del hospital y los servicios del hospital, haciendo la salvedad, obviamente, que pediatría, por ejemplo, atiende en el hospital. El hospital, por supuesto, atiende a la gente si la gente va, pero recuerden ustedes que tenemos una circulación especial, con un protocolo establecido, y la verdad es que
cuanto menos gente circule por dentro de un hospital, llevándose adelante obviamente las tareas responsables, como son algunas cirugías que deben completarse y se están haciendo, lo ideal es que haya una circulación, digo, cuando hay situaciones muy banales que se puede hacer consultas por otros lugares. Ustedes se acuerdan que cuando yo estuve en la Dirección de Políticas Sanitarias decidí sacar la vacunación del hospital. Primero porque yo además cuando era chico nos vacunaban afuera, ¿no? Había un lugar donde nos vacunaban los mayores, por ahí se acuerdan. Y el fundamento, el primer fundamento, diría yo, la prioridad, era porque el hospital atiende cada vez más complejidades, cada vez son más las bacterias multiresistentes, porque los bichitos están en el planeta mucho antes de nuestra llegada, de la llegada del hombre, y seguramente cuando el hombre se retire del planeta van a seguir existiendo un tiempo más. Son animalitos inteligentes, no los vemos, son chiquititos, pero se llevan la vida de las personas. Y un lugar de circulación con una gran cantidad, por ejemplo, de bacterias resistentes, con personas enfermas dentro del hospital, no parece ser un lugar claro donde concurran fundamentalmente mamás con sus bebés a efectuar una vacunación que tranquilamente se puede organizar por otro lugar. Yo, cuando empezamos con toda esta situación, con la pandemia y establecer los protocolos, pensé en esto, dije, qué lío hubiera sido tener, por ejemplo, vacunación dentro del hospital y tener que articular también la salida, que esto sea efectivo y que la gente pueda seguir vacunándose. Hoy sabemos que se hace en forma periférica, que se lleva adelante, y algunas estadísticas, yo ahora no tengo ninguna mano, pero creo que de un año o dos atrás había habido más vacunación que en otros momentos donde teníamos la vacunación dentro del hospital. Bueno, pero me estoy yendo por las ramas. Lo que quiero decir es que pretendemos de alguna medida llamar a la conciencia de la gente y que comprendan que la circulación dentro del hospital tiene que ser cuando es absolutamente necesaria, porque hay otros lugares donde se pueden hacer las consultas hoy y nosotros estamos organizando todo eso, Inés, ¿cierto? Bueno, le dejo la palabra a mi coequiper, a la doctora Muñoz. Bueno, gracias. Bueno, para terminar con la parte epidemiológica, lo que no se dijo, porque no está en el cuadro, todavía no lo hemos hecho, es que hay un caso sospechoso de dengue, es un niño de 8 años que está internado en el hospital. Está en estudio, el niño se encuentra estable, obviamente con una febrícula todavía, pero bueno, a la espera del resultado del laboratorio, ¿sí? Fue a Junín, así que creo que a lo mejor estos estudios tardan un poquito más de lo que se están haciendo para el COVID ahora, en 3 o 4 días el resultado definitivo, porque si llega a dar en este caso así dudoso o sospechoso, ahí va a pergamino. Bueno, yo más que nada me voy a detener un poco en esto. Todas las predicciones que puedan hacer muchos vecinos del 25 de mayo lamentablemente son fatídicas. Yo le pongo esta palabra terrible porque llenan de angustia, de ansiedad a la gente, envían audios, no hace bien a nadie, comprometen a mucha gente en todo esto, siguen sosteniendo que los médicos o el personal de salud son los que gracias a ellos uno se van a enfermar. Hoy vi comentarios totalmente tristísimos de gente que sigue sosteniendo esto. Obviamente que nosotros los médicos sabemos a lo que nos estamos exponiendo día a día frente a este virus maldito, del cual todavía no tenemos vacuna y sinceramente creo que falta mucho y tenemos un camino muy largo para poder llegar a tenerla. Pero sí tomamos todas las precauciones necesarias. Y le voy a hacer un llamado a la población otra vez, que deben de quedarse en sus casas, que no deben de viajar. Yo tengo mucha comunicación con lo que es el retén, porque a raíz de ahí es donde uno toma la información de toda la gente que viaja. Y veo gente que viaja, por ejemplo, a acompañar a alguien. ¿Por qué acompaño? Para que no se duerman en el viaje, porque soy amiga, porque soy... No se deben de mover, no se deben movilizar, no deben de ir a ningún lado, excepto que sea algo totalmente necesario, como en el caso,
por ejemplo, para hacer un diagnóstico, un tratamiento o algo que sea imprescindible. El consejo nuestro es que no se muevan, que permanezcan en su domicilio. Ya lo repetía esto, pero lo voy a seguir repitiendo hasta que la gente pueda entenderlo. Vayan a hacer los mandados 1 o 2 veces en la semana, pero no hagan todo un recorrido durante todos los días de las semanas en varios lados. El virus no lo vemos, ojalá tuviera un color y lo pudiéramos detectar, pero no es así. Hay gente que puede ir de acá. Hoy por hoy tenemos casi todas las ciudades que nos rodean con casos positivos, si bien son contactos estrechos, pero no sabemos en qué momento esto se puede dar vuelta y nosotros empezamos a tener una circulación viral que hasta ahora no la tenemos, porque el caso que tenemos como positivo es de una persona que estuvo en Capital Federal. Así que para compararlo, para que se entienda, es un caso importado. Es lo mismo que si hubiese venido de Italia, de España o de Estados Unidos. Para nosotros es lo mismo. Por lo tanto, no tenemos circulación comunitaria del virus, gracias a Dios hasta ahora. Se están haciendo muchos trabajos, muchos esfuerzos de todo el personal para esto y necesitamos que la población colabore con nosotros, que nos acompañe. ¿Cómo nos va a acompañar? Quedándose en su casa, no haciendo viajes que no tengan ningún sentido. Hay cosas, lo dije en la conferencia anterior, lo voy a decir hoy también, hay cosas que vía internet se pueden realizar fácilmente y no necesitan exponerse. Ejemplo, pongo una ciudad por ponerla, pero no es lo indicado. Voy a Chivilcoy, Lobos o a donde sea, agarro un picaporte de un banco, donde sea, y alguien estuvo y que es positivo, y yo no lo sé, porque hoy por ahí hay mucha gente que puede estar sin síntomas y sin fiebre. Bueno, me llevo la mano a la cara, me toco algo y me contagio. Es así de simple el contagio, no necesitamos grandes cosas. Entonces pido que se queden en sus casas, que no se movilicen, que no viajen. Es increíble la cantidad de gente que viaja y que no tiene un criterio para viajar. Nosotros estamos siendo muy estrictos y vamos a ser más duros todavía con estas medidas cuando encontremos gente que viaja y que no tiene las condiciones para que así lo haga. Es decir, que son cosas esenciales. Exponerse es exponerse a la persona y exponer a toda su familia y exponernos a todos nosotros a contagiarnos. Así que les pido por favor de que se queden en su domicilio, que no viajen y de que no hagan nada de lo que no tienen que hacer, de lo que esté establecido. Pido que usen tapabocas, pido que se laven las manos, que usen alcohol en gel y de que mantengan el distanciamiento. Con estas cosas que son tan simples vamos a poder estar libres de virus, pero si no las cumplimos, no. Sí, es un virus, a ver, porque si no uno parece que está describiendo, está bárbaro. A ver, lo que dice la doctora es correctísimo, claro, creo que los compartimos todos los que estamos en esto, pero es un virus de transmisión respiratoria, como tanto de los otros virus, incluso estacionales. Lo que pasa es que este tiene una particularidad muy especial. Es importante el encuentro con ustedes, digo, la responsabilidad de ustedes en la transmisión de estos datos, la nuestra. Yo no quiero pensar que hay algunas adicciones a las infamias. Bueno, eso corresponderá por quienes las llevan adelante. No es el caso de ustedes y nuestro, ¿no es cierto? Habrá que recapacitar. Por eso digo que no sé cuál es el sentido. Yo quisiera creer que hay un sentido bien intencionado cuando uno vuelca un audio, pero esto lo único que hace, primero uno dice, bueno, ¿de dónde toman los datos? Hoy a mí conmigo habló gente de muchísima confianza, gente amiga mía, y me preguntaban sobre estas cosas y pareciera que uno tiene que recalcar de nuevo lo mismo, ¿no es cierto? ¿Quién puede querer ocultar una información en una situación grave como la que está viviendo el mundo? Nadie, excepto que esté enfermo psicológicamente. De modo que no hay ningún motivo para hacerlo. Y sin embargo, yo escuchaba cosas como no, porque por ejemplo en el Face dicen, bueno, a ver, yo puedo entender un periodista que está en una radio en forma responsable o en la televisión haciendo un reportaje o pidiendo información, pero a mí me parece que las redes sociales, el Face, el Instagram y este tipo de cosas, en realidad uno tiene que evidentemente relativizarlas de entrada.
¿no es cierto? Porque tiene un lugar donde preguntar exactamente cuál es la información. Yo quiero esto comentárselo a la población, decírselo, porque es muy común que uno escuche esto, ¿no? Porque en el Instagram dijeron, porque en el Face pusieron. Bueno, yo creo que se dicen en forma irresponsable un montón de cosas, sin ninguna certeza, porque por otra parte, no sé, yo escuché el audio hoy y parece que hay un montón de infectados el 25 de mayo. Y ustedes están escuchando la información de los responsables del sistema de salud, en este caso, y del Estado, donde está diciendo que los 2 casos que teníamos son negativos, que van a tener que seguir con su cuarentena, de modo que, bueno, por eso siempre, cuando me he referido a esto, he dicho que tiene que ser una instancia de reflexión. Seguramente no para ustedes ni para nosotros, pero para la gente a lo mejor que comete este error, que a lo mejor es bien intencionado, pero lleva a una desorientación, a un temor y a la angustia de la gente. Sí, buenas noches. Bueno, soy Manuel Ramírez de Canal 3. Preguntarle a los doctores, ¿no? Porque estos han sido días muy movilizantes a partir de este primer caso positivo, sobre todo para el sector de salud, para los médicos, lo que ha motivado muchas cosas, ¿no? Hasta comunicados del Círculo de Médicos y demás, merced a lo que usted estaba hablando, doctor, hace un ratito. Y bueno, consultarle si esta cuestión, que seguramente tiene su repercusión en el hospital, ha motivado algún tipo de alejamiento, algún tipo de renuncia de algún profesional, ¿no? de alguna especialidad del hospital. No sé si específicamente por este caso en sí, pero bueno, por estas horas, ¿no? No tenemos conocimiento para nada. Para nada. Al contrario, los médicos, todo el grupo de médicos se ha sentido muy acompañado por el intendente y por toda la comunidad en muchos casos en su trabajo, en su labor diaria. Esto es lo que nosotros elegimos. Creo que nadie en este momento estaría renunciando, creo que nadie. Por ahí sí puede pasar de que ante tanto ataque uno se pueda sentir mal y a lo mejor en un momento de no pensar la forma clara, obviamente pueda decir algo, pero yo no tengo ningún tipo de conocimiento hasta ahora de alguna renuncia, al contrario. He sentido a los médicos cada vez con más fuerza, he sentido a los médicos más unidos que antes para trabajar. Siempre fue un grupo del hospital que trabajó juntos. Yo me acuerdo cuando empezó todo esto en marzo aproximadamente, cuando no teníamos las máscaras faciales, y un día fui al comedor y encontré un grupo de médicos que estaban haciendo máscaras, se estaban probando la ropa para poder ensayarla, mejor dicho, porque estas cosas hay que ensayarlas, porque bueno, cuando se saca mal un traje de haber asistido a un paciente que tiene COVID, es peor porque contagia a todos. Entonces se hicieron varias pruebas y digo, qué sorprendente, un sábado a la tarde con un grupo de médicos en un comedor nos estemos preparando para lo que nos puede llegar a pasar. La verdad que me sorprendí, me puse triste, porque son situaciones que uno se angustia muchísimo con todo esto. Siempre sabemos que detrás nuestro está nuestra familia, está nuestra salud. Si nosotros nos enfermamos al que está adelante nuestro, a nuestros compañeros, a todos. Entonces, no. Yo creo que en un momento de ansiedad uno puede decir muchas cosas, como siempre nos pasa. Somos humanos, somos personas como cualquier otra. Y justamente nos ha tocado, lamentablemente, estar en este momento. Buenas noches, Marcelo Amado de FM 105. Hace unos días, cuando empezaron a surgir algunos audios que luego eran falsos, recuerdo un caso de dengue, justo que estaba hablando la doctora Inés, que el intendente y algunos de ustedes también en alguna otra conferencia habían manifestado que este tipo de audios falsos traían aparejado algún tipo de acciones penales. Nosotros hemos hablado con la familia involucrada hoy, que se sentía muy mal, incluso creo que se había contactado con ustedes y que la idea era avanzar en algún tipo de denuncia penal. ¿Eso se puede confirmar a esta altura de la noche? Yo creo, bueno, yo soy médico, no soy abogado, pero digo, desde el sentido común, que a lo mejor está mal que yo lo refiera desde ese lugar, digo, porque el sentido común la mayoría de las veces en las cosas específicas conduce a errores. Yo siempre digo, el sentido común dice que la Tierra es plana y todos sabemos que es bien redondita.
¿no? Digo, porque cuando uno sale a caminar no anda dando la vuelta a la tierra. Pero digo, desde el sentido común, me parece que todo lo que se acerque o se configure legalmente como intimidación pública, venga de donde venga, creo que tiene una penalidad, creo que tiene en los artículos del Código Penal, tiene sanciones. Yo no sé qué se haya llevado adelante en este caso. Viene bien, Marcelo, que comentes esto, porque fíjate vos que a lo mejor con una buena intencionalidad enviaron un audio cuando en realidad las puertas del hospital están abiertas, la doctora y yo estamos ahí y esto se puede charlar y se puede, de alguna manera, ustedes que son periodistas, quiero decir, se puede chequear, cualquier persona puede chequear una información. A lo mejor uno no dice directamente, ni habla de nombres y apellidos, ni estigmatiza a nadie, pero puede decir, no, mira, eso no es así. Hay una sospecha diagnóstica o el estudio ha dado negativo, así que quédate tranquilo y si alguien te ha preguntado a vos, de la misma manera quédate tranquilo. Pero no lo sé, Marcelo, yo creo que algunas cosas que se acercan a lo que es la intimidación pública pueden llegar a tener penalidad. La verdad no te lo puedo responder fehacientemente. Con respecto al caso positivo de coronavirus, ¿cómo está evolucionando? ¿Por qué evoluciona así? Y por otro lado, la gente que de su entorno ha quedado o ha tenido que estar aislado, o sea, que está aislada en este momento, ¿necesita hisoparse también? ¿Necesita, o qué es lo que tienen que tener, si algún síntoma o demás para hisoparse o están esperando? ¿Cuál es la situación de esa gente del entorno que ha quedado aislada por el momento? Bien, la persona que tiene COVID positivo está bien, no ha presentado registros febriles, presenta signos vitales normales, se le toma la saturación, frecuencia cardíaca, tensión arterial. Ellos mismos tienen un aparatito que se controla porque es la única forma de poder hacerlo, y esto no es porque nosotros no querramos ir, sino que evitamos obviamente tener el contacto por el hecho obviamente del contagio. Aparte están bien, y la modalidad o cómo se realiza esto es el control seguimiento a través de vía telefónica, ¿sí? Y controles permanentes. El resto de la familia sigue estando aislada, sí se hisopó a uno de ellos, nada más, el resto no, pero están bien y no han presentado ningún síntoma. En cuanto a la recorrida que iban a comenzar a realizar, que tengo entendido, ustedes lo decían, ya han iniciado, ¿con qué personal trabajan? ¿Es solamente charlas? No sé si todavía de región sanitaria hay alguna indicación o decisión propia de aquí de hacer testeos, eso no se evalúa. ¿Por dónde más o menos va a seguir todo este trabajo? Más que nada para que la gente sepa dónde ustedes van a estar visitando, o son llegadas un tanto imprevistas para los vecinos. No, esto es, Marcelo, de nuestra propia autoría, como quien dice. No es que específicamente región sanitaria ha bajado una acción en cuanto a eso. Uno respeta absolutamente todos los protocolos que baja el Ministerio de Salud de la Nación, provincia, etcétera, los entes rectores, quiero decir, de la salud del país, pero es de nuestra autoría en el sentido, creemos necesario, por una serie del contexto particular que tienen algunas poblaciones nuestras, en 25 de mayo, creemos que esto es importante, el contacto con la gente. Esto, a ver, el grupo de trabajo, hoy estuvo gente de Protección Ciudadana, estuvo gente de Defensa Civil, estuvieron algunos grupos emprendedores de la población, digamos, emprendedores y comprometidos, algunos de militancia política, de diferentes lugares, de diferentes sectores, todos mancomunados, charlando y moviendo las ideas en cuanto a que tiene que haber una dinámica, y esto es lo que uno llama en alguna medida, no digo en esta situación en particular, pero es lo que uno llama la acción extramuros, digamos, porque los hospitales, en forma central,
tienen una actividad muy acotada. Ustedes saben, creo que lo hemos hablado en algunas oportunidades, la visión epidemiológica de un médico que absolutamente esté dentro de un hospital es con un paciente ya que se siente enfermo, que está enfermo, que puede fallecer o que falleció. Esa es la visión epidemiológica. De modo que aquellas patologías prevalentes, aquellas actitudes de riesgo, como por ejemplo, esto se acomoda bastante bien a la acción que estamos llevando adelante en el territorio, aquellas actitudes de riesgo son siempre detectadas en forma extramuro. Si yo estoy con una reunión y veo que hay una persona que está con una actitud de riesgo, digo, y que en 15 minutos se fumó 5 cigarrillos, y por ahí uno tiene la oportunidad de charlarlo, y de informarlo, y que sepa que está en una actitud de riesgo. De modo que la actividad extramuro, en este caso, no solo del hospital, digo, de todos quienes conformamos hoy parte del sistema de salud, es muy importante. Tiene que ver con esa dinámica con la población. Para la doctora Inés Muñoz, con respecto al caso sospechoso de dengue, sí, tenemos entendido que es un nene del interior, ¿no? Sí. Y que creo que su papá también tenía alguna dificultad, que luego se recuperó. ¿Cómo es, digamos, el tratamiento a partir de ahora, ¿no? Una vez que se conozca si es sospechoso o no? Ojalá que no pase nada, pero digo, en cuanto al entorno familiar, ¿cómo se maneja en este sentido? Lo que se hace es un estudio epidemiológico, es decir, es una familia que tiene 3 niños, creo, el papá y la mamá, habían presentado fiebre, el nene tenía un cuadro clínico que era compatible con dengue, es decir, los ojos edematizados, fiebre de varios días, viven en un lugar donde posiblemente el vector en este caso, y que bueno, y por eso se lo encuadró dentro del resto. El papá no, había tenido temperatura, pero se descartó por tener un cuadro respiratorio, así que el que quedó fue este niño que está en control. Esto no quiere decir de pronto que nosotros no volvamos a reestudiarlos a los niños si presentan igual o al papá o a la mamá. Esto es así, esto es un seguimiento día a día. No vamos a pedir un estudio si no tenemos nada que nos indique que pueda tenerlo. Igualmente con los hisopados también, si las personas no son sintomáticas y no son contacto estrecho, normalmente no se hacen. Hasta hace un tiempo era así, ahora si son contactos estrechos y no tienen síntomas, a veces pueden rehacerse también. Esto es muy dinámico, por eso a veces cuesta a la gente, al común de la gente que no son médicos, obvio. Cada uno tiene una actividad que realice para la cual se prepara. Entonces es difícil entender cómo o comprender cómo uno de un día para el otro puede modificar ciertas conductas, y los protocolos también van cambiando y nos tenemos que adaptar a los protocolos. Antes nunca se nos iba a pensar de que un COVID podía venir de un grupo cerrado, de un barrio, por ejemplo, y hoy eso dentro de las definiciones está sospechoso que iban dentro de un barrio cerrado. Antes era la gente que venía de China, de España, de Italia, de Francia. Hoy ya eso no, porque no tenemos gente que ha viajado en este último tiempo. Muy bien. Yo, una más para cerrar. Hay muchos médicos o profesionales de la salud que vienen a atender, que son de afuera y vienen a atender en el hospital. Sí. Bueno, ahí hay una cuestión a continuar y a controlar, a hacer un seguimiento, obviamente, de esa gente que si bien obviamente son trabajadores de la salud, también sí, están en conocimiento de la situación en la cual están. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo están trabajando los consultorios en el hospital? ¿Horario normal, por turno? ¿Cómo se están manejando con eso? Se están manejando con turnos, se dan 5 turnos en promedio por cada especialidad, con entre 20 y 30 minutos, depende de qué especialidad sea. Si el diagnóstico por imágenes se da un poquito más, pero son esos turnos que son programados. Y obviamente que la urgencia siempre se atiende porque están todas las especialidades con guardias activas. ¿Y los médicos que vienen de Sí. ¿Con los médicos? Con los médicos que viajan para atender acá, en el hospital. Patricia. Sí, vos sabés que el tema de los médicos es una situación, es decir, a nosotros no nos pasa, digo, porque uno tiende a pensar desde el ego propio,
propio, quiero decir que nosotros estamos viviendo una situación particular, que el 25 de mayo. En realidad la viven todas las localidades, no nos pasa nada particularmente distinto a lo que pasa en otras localidades, e incluso lo que pasa en Buenos Aires. Los médicos vamos y venimos, acá en 25 de mayo, en Bragado, en Chivilcoy, en muchísimos lugares. Nosotros lo que hemos hecho, hemos limitado algunos movimientos, hemos limitado la cantidad de... Ustedes recuerdan que teníamos 2 médicos por guardia, entonces uno de los médicos hace medio turno y el otro hace el otro medio turno, esto para que no estén los dos juntos. Obviamente un médico y una persona consciente sabe los riesgos a los que está sometido, él particularmente, a toda la familia y a toda la gente con la que tome contacto, incluso los pacientes. De modo que, bueno, digamos que los médicos manejando esa información, obviamente nos cuidamos con elementos de protección personal y con las posibilidades de riesgo de contagio. Pero es muy habitual, esto es... hay muchos médicos, el 25 de mayo, que vienen de afuera, hay muchos médicos en Bragado que van de afuera, e incluso médicos de acá que atienden en Bragado también. De modo que esto no es una situación que uno pueda decir, porque acá estamos los que somos, por así decirlo, y si habemos algunos infectados, vamos a ser menos. De modo que la idea acá es protegerse, obviamente, debidamente, como corresponde, y nada más. Y los médicos tenemos que seguir trabajando, estamos llamados a este trabajo y lo tenemos que enfrentar responsablemente, con algunos temores, con angustia y con ciertos cuidados, pero este es nuestro trabajo y lo tenemos que hacer.